En las últimas horas nos hemos enterado de que Sony va a cambiar completamente la cúpula de la propia empresa, ¿no? Incluyendo a el propio PlayStation, ¿no? En este vídeo te voy a explicar todo lo que implica esto, porque si analizamos cada uno de los perfiles que ha entrado a ser presidente de la propia Sony Corporation, como los que han pasado a ser los mandamases de la propia PlayStation, que en realidad parece que no ha cambiado mucho, pero sí que ha cambiado bastante, pues nos podemos dar cuenta de cuál va a ser el futuro de PlayStation y cómo se están planteando ya o cómo se están posicionando para la siguiente generación de la propia videoconsola de Sony. Comencemos por el principio. ¿Cuáles han sido los cambios dentro de la directiva que van a formar ahora parte de la propia corporación de Sony? Pues el caso es que Hiroki Totoki, ¿no?, que creo que es el cambio más relevante y el que creo que también se está tocando menos, va a pasar a ser el jefe supremo de Sony. O sea, al igual que Satya Nadella es el presidente supremo de Microsoft, para que lo tengamos en cuenta, pues Hiroki Totoki va a ser el presidente supremo. Esto es bastante importante y ahora vamos a pasar a analizar cada uno de los perfiles, ¿no?, para que nos podamos echar una idea de qué podemos esperar para con PlayStation, porque claro, Hiroki Totoki va a pasar a ser ahora el presidente de la propia Sony, pero recordad que ha sido el presidente interino de PlayStation hasta hace relativamente muy poco, por lo tanto esta persona tiene una visión bastante clara de la importancia que tiene PlayStation para con la compañía. Por lo tanto, ahora pasaremos a echarle un vistazo y a recordar algunas declaraciones que van claramente a marcar el futuro de la estrategia de PlayStation, sobre todo en la siguiente generación de PlayStation 6, que empezamos a entenderla, o por lo menos empiezo a entenderla. Ya sabéis que he sido bastante crítico con cómo va a plantear la propia Sony la siguiente generación, y creo, y solo creo, que a día de hoy empiezo a comprenderla, ¿no? Así que pasaré también a comentar lo que creo alrededor de todo esto, sobre todo con todos estos cambios dentro de la directiva, ¿no? Bien, ¿quién va a ser el presidente ahora de PlayStation? Pues bueno, recordad que si Hiroki Totoki era el presidente interino y es de PlayStation y después se fue para dejar cargo a dos supuestos nuevos CEO, nuevos jefes dentro de la división de PlayStation, que era Nishima y Hermen Hulst, bueno, pues Hermen Hulst parece que va a volver a dar un paso atrás y el jefe supremo de PlayStation va a ser este señor Nishima, volviendo a dar ese toque japonés a la empresa que parecía que había perdido hace ya bastante tiempo, aunque bueno, creo que sigue teniendo la sede dentro de los Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, poco a poco vuelven a ser japoneses, se están volviendo a japoneizar, viendo que la estrategia a lo mejor japonesa de Nintendo es la más interesante a día de hoy, pero bueno, ahí está un poco la cosa. Bien, estos dos perfiles son realmente interesantes. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una pequeña retrospectiva de todo lo que han ido comentando y cuál es su visión al respecto. Quiero recordar que Hiroki Totoki, estoy en la página del Wall Street Journal, ¿no? Y aquí a lo mejor me estoy viniendo un poco arriba con el CSI, pero Hiroki Totoki es una persona que ha estado en muchísimas divisiones de la propia PlayStation, de la propia Sony, siendo, por cierto, una de sus visiones más feticho, una de las divisiones en las que, aparte de haber estado, ha nombrado muchísimo, incluso siendo presidente, bueno, jefe interino de PlayStation, las divisiones mobile, y él tiene una férrea creencia en la multiplataformidad, sabe de la importancia de los juegos como servicios dentro del terreno del mobile y también dentro del terreno multiplataforma, y vais a ver que es una persona bastante clave dentro de todos estos territorios dentro de la propia Sony. Por eso también entiendo que ha sido algo clave para que pase a ser el CEO supremo de esta empresa, ¿no? Bien, fijaros, por ejemplo, que ha sido director representativo de Sony en Sony Group Corporation, representante de Sony Network, ¿vale? O sea, de todas las redes, de comunicaciones, presidente y CEO, perdóname que lo tengo aquí de Sonet, esto es de otra, no, la verdad de Sonet no tengo ni idea, de Sony Mobile Communication, en fin, ha sido presidente y te digo, mucha relevancia en los terrenos mobile de la propia empresa e incluso fuera de ella, si no mal recuerdo, pero te digo, aquí ya me estoy pillando el punto. Y claro, simplemente hay que ver, por ejemplo, declaraciones que ha dejado Hiroki Totoki, ex presidente de PlayStation y ahora presidente supremo de Sony, por lo menos a partir del 1 de abril, si no mal recuerdo, que son, por ejemplo, estas, que son bastante locas. Esto es cuando asumió la, ¿cómo se llama? Cuando era, creo recordar, presidente todavía de PlayStation a principios de este año. Presidente interino, pero presidente de PlayStation. Y fijaros lo que comentó en su momento. En el pasado queríamos popularizar las consolas, pero hay una sinergia entre
eso. Entonces, si tienes un contenido propio sólido, no solo con nuestras consolas, sino también con otras plataformas como las computadoras, o sea, el PC, el contenido propio puede crecer con múltiples plataformas y eso puede ayudar a mejorar las ganancias operativas. Si siempre estamos hablando de que Phil Spencer, o yo por lo menos, tengo una visión de que Phil Spencer no se siente cómodo con ciertas actitudes o con ciertas estrategias que la propia Microsoft le impone para seguir en Xbox, porque al fin y al cabo Phil Spencer tiene como jefe supremo a el presidente de Microsoft, que sería Satya Nadella, y Satya Nadella responde ante los inversores, pues a día de hoy el nuevo presidente de PlayStation, Nishima, va a responder precisamente frente a Hiroki Totoki, que tiene esta visión, y después Hiroki Totoki obviamente va a tener que responder ante los inversores, ¿no? Pero esta es ¿cómo se llama? Va a ser la mente pensante detrás del presidente de PlayStation a día de hoy. Y tiene una visión completamente multiplataforma. Una visión en la que considera que podemos llegar a entender que los juegos de PC van a ser algo bastante importante, van a ser algo bastante impactante y que... Te digo, aquí hablan de multiplataformalidad de PC, pero elementos como haber sacado un Lego Horizon... Soy realmente pesado con el caso de Lego Horizon, pero es que hace 10 años no nos hubiéramos imaginado que Sony o cualquier otra empresa en realidad iba a ceder, o por ejemplo la propia Microsoft, o incluso no, Nintendo, bueno, a día de hoy tampoco, ¿no? Pero no nos imaginábamos que iban a ceder su IP, aunque para hacer un side project, para hacer un spin-off, para hacer una cosa un poquito diferente, no nos imaginábamos que iba a ceder Sony, por ejemplo, a un personaje como puede ser Aloy, como puede ser una saga como Horizon, para que salga en otras plataformas como pueden ser Nintendo Switch en el caso de Lego Horizon, ¿no? Por lo tanto, esa visión tan multiplataforma es la que va a heredar Sony en general y va a transmitir Hiroki Totoki a Nishima, que es el presidente de PlayStation, en particular. Por lo tanto, esto es muy clave alrededor de todo esto, pero claro, esto también implica una serie de elementos que pueden afectar claramente a la siguiente generación de PlayStation 6. Y ahora pasaremos a comentarlo, porque ya se ha hablado de PlayStation 6. ¿Y quién ha hablado de PlayStation 6? Pues curiosamente ha estado hablando de PlayStation 6 el propio Nishima. Nishima actual, bueno, dentro el 1 de abril será el presidente de PlayStation, teniendo por debajo a Hermen Hulst, que entiendo que tendrá un papel bastante importante, pero que será obviamente siempre y cuando Nishima esté de acuerdo. Ya ha estado hablando de PlayStation 6 y me parecen muy curiosas cuáles son las declaraciones de PlayStation 6 antes de ser presidente de la propia PlayStation, porque es realmente interesante cómo va a ir evolucionando la cosa y creo que dejan más o menos clara cuál es la estrategia de cómo puede ser una PlayStation completamente multiplataforma, aunque con ciertas líneas rojas, y aparte puede seguir creando un universo de consolas más o menos tradicional. Creo que es una visión diferente y me parece súper lógico y súper curioso, porque Microsoft tiene una visión, Nintendo tiene otra, pero PlayStation va a tener otra utilizando principalmente sus elementos más fuertes, lo cual me parece curioso y sobre todo acertado. O sea, veo a 3 empresas que están siguiendo o que parece que quieren ir a un territorio en el que sí que creo que son fuertes en ella. Nintendo, obviamente, Microsoft, si lo termina de hacer bien, obviamente, pero PlayStation también. O sea, va a ser una guerra de consolas, como nos gusta decir, ¿no? Pero va a ser sobre todo una guerra por el usuario por parte de las compañías bastante potente. ¿Qué ha dicho el presidente actual, bueno, el próximo 1 de abril de PlayStation sobre PlayStation 6? Pues básicamente nos ha dejado claro que va a seguir PlayStation 5, va a seguir, este es Nishima, va a seguir el ritmo o, ¿cómo se llama? El lapso de tiempo habitual de una generación, que sobre el año 2027-2028 habrá una nueva PlayStation 6, eso lo ha dicho. También han estado, ¿cómo se llama? Afirmando y han estado afirmando que la propia PlayStation 6 va a ser creada por AMD también, con un proyecto que se llama Ametis, que lo tenéis por aquí. O sea, esto lo ha dicho y esto es información completamente oficial, por lo tanto guay. Esto lo ha dicho el propio Mark Cerny, y Mark Cerny también ha estado comentando que Mark Cerny es el jefe esto de hardware y bla bla bla. Pues bueno, ha estado comentando que, y también el propio Nishino ha estado comentando de que aunque el lapso de vida no va a ser hasta el año 2027-2028, tenemos que tener en cuenta de que PlayStation 5, sobre todo con esa PlayStation 5 Pro, según ellos, ¿no? Le han dado bastante importancia al concepto de PlayStation 5 Pro, obviamente también, pues han dicho que va a durar bastantes más años en el mercado, aunque esté la propia PlayStation 6. Eso no lo digo yo,
Lo ha dicho el propio Nishino, lo ha dicho el propio Mark Cerny. Por lo tanto, es muy importante entender cuál es la nueva visión de PlayStation con Hiroki Totoki a la cabeza, que quiere una multiplataformidad bastante extrema, y un Nishino y un Mark Cerny, sobre todo un Nishino, que ve que, aunque van a seguir creando las nuevas generaciones de PlayStation como si no hubiera pasado absolutamente nada, sí que creen que tienen que convivir con PlayStation 5 y la próxima PlayStation 6 completamente en el mercado. Claro, eso nos lleva a una cosa bastante curiosa, y es a la estrategia de la propia PlayStation, de la propia Sony, alrededor de la PlayStation 6 y de la nueva generación. Vamos a ver, creo que la nueva generación va a ser marcada sobre todo por dos conceptos, por dos conceptos en general. Uno, porque vamos a tener una portátil, la cual parece que todas las filtraciones y todo lo que se está diciendo filtrado de la propia AMD por filtradores bastante reputados, como puede ser Low Moore is Dead, en fin, ese creador de contenido que se llama La Ley de Moore está muerta, ¿vale? En español, nunca me acuerdo de cómo se dice en inglés. Pues bueno, a través de esa persona hemos sabido que la propia PlayStation está trabajando en una portátil y que esa portátil estaría bajo la tutela de AMD. Bueno, habiendo visto también que ya han aceptado que el PlayStation 6 está bajo la tutela de AMD, tampoco es algo que me vaya a sorprender especialmente, ¿no? Y no me hace falta a lo mejor ni siquiera una filtración para saberlo, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, también, ¿cuál era el objetivo de esa consola portátil según esas filtraciones? Llegar a correr los juegos en PlayStation 5. Claro, esto llevó en su momento a preguntarse mucha gente, bueno, ¿que van a lanzar una consola en el portátil en el año 2025-2026 que vaya a poder ejecutar los juegos de PlayStation 5, pero cuando salga la PlayStation 6, ¿qué va a poder ejecutar? Los juegos que vayan a sacar cross-gen, como suele ser habitual, y después la van a dejar de lado al año, a los 2 años, que después ya solamente empiezan a salir juegos para PlayStation 6 y la nueva generación. Claro, es que aquí entra la clave, ¿no? Si nos centráramos o si utilizamos las palabras que han dicho el propio Nishino alrededor de la importancia que tiene PlayStation 5 y sobre todo PlayStation 5 Pro para la siguiente generación, de que van a convivir durante muchísimo tiempo, no es de extrañar que la siguiente generación de consola vaya a ser una generación completamente multigeneracional. Es decir, que PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro, ese pack que tiene la propia Sony, conviva durante todo el periodo de vida de PlayStation 6, y a lo mejor empezar a crear nuevos periodos de consola mucho más amplios, en el que, por ejemplo, el que se compre una PlayStation 5 puede durarle durante la generación de PlayStation 5 y PlayStation 6, y después ya sí que tendría que optar a una nueva máquina. Pero claro, el que se compre la PlayStation 6 a lo mejor podría optar a jugar a los juegos de la generación de PlayStation 6 y de PlayStation 7, porque claro, tenéis que recordar una cosa, y es que el precio de los juegos sigue aumentando, los costes de desarrollo son más grandes, y claro, si tienes que empezar a dejar claro a las desarrolladoras de que tienes una buena máquina, de que tienes un buen parque de consolas, es más lógico pensar de que tienes que darle muchísimas más ventanas de explotación. Por lo tanto, si creas una nueva consola que no tiene ningún tipo de parque de usuarios prácticamente existente y solamente son los que se van comprando nuevos, a menos de que seas una Nintendo que saca en un chas y aparece al lado de todo el mundo la nueva máquina, pues a menos de que seas la propia Nintendo, pues te va a ser muy complicado convencer a la third party. Entonces, claro, ¿cómo sería esta estrategia nueva de la propia PlayStation, teniendo en cuenta quiénes son los que van a entrar dentro de Sony como presidente y PlayStation como nuevo presidente? Pues una estrategia completamente multigeneracional. ¿Os acordáis de la frase que dijeron en el Summer Game Fest de que, ¿cómo se llama? Alrededor de Sony, que es una nueva generación. Nosotros creemos en las generaciones, así que queremos evolucionar cada parte de la experiencia. Eso es lo que se dijo cuando se lanzó la PlayStation 5. Bueno, pues ese concepto de creer en las generaciones, te puedo ir adelantando de que Sony, de manera oficial, no lo digo yo, lo ha dicho el propio Nishino, pues ya no es algo que vayan a seguir creyendo. Sony ya no cree en las generaciones. Y te digo una cosa, me parece increíblemente bien. Así te lo digo de claro. Me parece algo magnífico. Y creo que es algo en lo que todo el mundo va a evolucionar. Y veo lo que va a ocurrir en lo siguiente. PlayStation va a poder ofrecerle un parque de consola a la third party muy atractivo. Un parque que va a incluir PlayStation 5, que cuando en el año 2027-2028 va a poder incluir a PlayStation 6, y que también va a poder ofrecer a su propia consola portátil.
que será la PSP 3, la PS Vita 2 o como tú quieras llamarla, ¿no? Un parque de consolas muy amplio para los mismos desarrollos de videojuegos que se podrán jugar en PlayStation 5, en PlayStation 6 y en la PlayStation Portátil, y que seguramente al comprarte uno de esos juegos ya puedas jugarlo en todas las versiones de las diferentes máquinas. Y eso será un game chain completamente, un game chain que implicará también que los desarrollos puedan llegar con cierta normalidad a la propia Nintendo Switch 2 y ya no sería un problema, ¿no? La potencia de Nintendo Switch 2 si cuando salga la generación de PlayStation 6 también los desarrolladores están pensando en la antigua generación de PlayStation 5 o directamente también en la versión portátil de PlayStation 5, ¿no? de PlayStation, ¿no? O incluso tampoco será un lastre para las nuevas handheld PC que vayan apareciendo, tipo Steam Deck, Asus ROG Ally, etcétera, etcétera, o a la siguiente máquina de Microsoft, ¿no? Que pueda ser esa Xbox Next, pero que también siga teniendo soporte en la Xbox Series X, y entonces ya tendríamos un parque de consolas bastante interesante por parte de Microsoft, pero que también podría incluírsele la máquina portátil que pueda sacar Microsoft. Entendedme, las empresas a día de hoy se están quejando de que los costes de desarrollo es muy alto, entonces claro, si empezamos a dividir el parque de consolas de manera tan aberrante, tan acuciantemente extremo de generación en generación, pues los desarrolladores pueden sentir un miedo bastante grande, ¿no? E incluso mucha gente va a ver en el PC un territorio más seguro, porque al fin y al cabo en el territorio de PC las cosas no se cambian de un año para otro, es más, suele ser todo mucho más creciente, en crescendo. Hay gente que todavía no ha cambiado de máquina de PC desde hace, yo que sé, 6, 7, 8, 9 años y puede seguir jugando a día de hoy los últimos lanzamientos AAA, eso sí, en condiciones diferentes, a lo mejor lo juega utilizando de sistema de rescalado en 30 FPS, poniendo los gráficos en bajo, pero pueden seguir vendiéndose esos juegos a esos usuarios y entonces a lo mejor quieren seguir esa misma estrategia dentro del mundo de las consolas. Entonces, personalmente, viendo, me parece interesante la, ¿cómo se llama? Estas nuevas personas que van a dirigir la propia Sony. Pues me parece súper interesante, porque al final las claves ¿cuáles son? Vamos a tener generaciones muchísimo más largas para poder disfrutar de los juegos que vayan saliendo sin tener que gastarnos miles de pavos en las nuevas máquinas. Que quieres jugar con las mejores características dentro de un ecosistema, pues te compras la siguiente consola, te compras PlayStation 6. Que solamente quieres jugar a los juegos y ya está, y a ti ya te vale bien, porque a ti en las nuevas funciones como el 8K, el HDR, 1000 millones o lo que sea, también te dan un poco igual, pues te quedas en PlayStation 5, pero vas a poder seguir comprando el juego. Que lo quieres jugar de manera portátil, perfecto. Que después de un tiempo has jugado un juego en una máquina, pero te ha venido un dinero, iba a decir un sobre de dinero, te ha llegado un poquito más de dinero y te quieres comprar la nueva máquina, pues te la compras, sigues jugando al mismo juego que ya habías comprado y encima con mejores características o de manera portátil, ¿no? Así que lo veo bien. ¿Que lo quieres jugar en PC? También lo vas a poder jugar en PC. Yo qué sé, lo veo completamente interesante, e incluso, ¿no? Aquella estrategia, por ejemplo, si la propia Sony, ¿no? Ahora mismo también cree perfectamente en el tema de PC, incluso de llegar a sacar los juegos día 1 en PC, como el propio Tom Warren ha interpretado de las propias declaraciones de Hiroki Totoki cuando en el 14 de febrero de 2024, de hace ya un añito, ¿no? Cuando estuvo diciendo todas estas palabras, pues a mí no me extrañaría absolutamente para nada que incluso ese concepto que se ha estado hablando de esa relación de Steam con Microsoft, Steam en Xbox, no me extrañaría que de una u otra forma también Sony fuera por ese mismo territorio, no con la potencialidad que puede hacerlo Microsoft, porque Microsoft es el dueño de Windows, o sea, puede hacer lo que le dé la gana en ese punto, si quieren hacerlo, también es cierto, pero la propia Sony también podría llegar a algún tipo de acuerdo con la propia Steam y decir, mira, los juegos que se compren dentro de mi plataforma, que sean de Sony, de los PlayStation Studios, ¿vale? Que se hayan comprado en PlayStation, pues que también se puedan jugar en Steam, y los que se compren en Steam también los puedan jugar en PlayStation, en las propias PlayStation, y crear esa simbiosis multiplataforma. También podrían llegar a ese tipo de acuerdo. Es más, es que esta gente está muy abierta a ese tipo de cosas, con esa multiplataformidad, con esa sencillez para el usuario, etcétera, etcétera, ¿no? Así que nada, espero que te haya parecido interesante el vídeo. Dime en comentarios qué piensas al respecto. ¿Crees como yo que la nueva directiva va a ir por ese territorio? Yo te he dicho por qué pienso eso, te he puesto mis argumentos, te he puesto las noticias con las palabras que avalan lo que digo, pero a lo mejor tú tienes otra interpretación. Déjamela en comentarios. Si me quieres insultar, pues bueno, hazlo con un poquito de sentido del humor también, para que me pueda reír, porque al fin y al cabo, bueno, pues le das interacciones al vídeo y así llega a más gente. O sea, tu hate me puede valer de algo, así que bueno, al mal tiempo buena cara. Señores, nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.